Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes nos reúne a esta mesa familiar para hablar de los temas de interés general, ¿no es cierto?, para toda la familia. Y bueno, parece coincidencia, pero hoy habíamos programado hablar de enfermedades respiratorias, estas enfermedades que comienzan un poco cuando empiezan a haber cambios de clima, refrescar, y bueno, casualmente mientras venía al canal, cuando veo la temperatura estaba entre 14 y 15 grados, ¿no es cierto? Si bien hoy amaneció fresco, 18, 17 grados, pero bueno, empieza el tiempo cambiante y empieza la patología respiratoria. Por eso, como les había prometido el martes anterior, hoy contamos con la visita de un especialista en el tema y vamos a tratar de desarrollar, vamos a tratar porque vamos a ver si llegamos, son temas amplios, importantes, interesantes, están las preguntas que ustedes podrán ir haciendo durante el transcurso del programa. Hoy terminé de contestar todas las que quedaron pendientes del programa anterior y bueno, hoy nos vamos a enfocar en tres temas que están un poco relacionados, ¿no es cierto? Y son, yo diría, prácticamente las consultas más frecuentes en la parte en pediatría, sobre todo en patología respiratoria, ¿no? Una de ellas es la bronquiolitis. ¿Quién no ha escuchado hablar de bronquiolitis? Estamos ya en pleno desarrollo de esta enfermedad. Después algo que se conoce como el niño sibilante, ¿no es cierto? El niño que silba. Yo nunca me voy a olvidar que la primera vez que vino nuestro invitado hace varios años ya, porque van varias veces que viene, me dijo, no todo lo que silba es asma. Me acuerdo todavía esa frase y la recuerdo. Y vamos a tratar de ver si podemos desarrollar también, si nos alcanza el tiempo, algo muy importante que es el asma bronquial en los niños. Así que para eso nos acompaña hoy el doctor Paul Van Donzeler. Él es neumonólogo pediatra. Desarrolla sus actividades en el hospital y también en el Sanatorio Boratti hace ya varios años y bueno, muy reconocido en el tema, lo hemos tenido en muchas oportunidades acá y Paul, quiero agradecerte porque compartas nuestro espacio hoy. Vas a tener que andar rápido como las sibilancias porque son temas amplios, no tenemos mucho tiempo, nunca nos alcanza el tiempo, claro, que así que quédate tranquilo, van a quedar preguntas que en la semana yo te las voy a ir pasando, pero bueno, gracias por venir y compartir con todos nosotros, nos están viendo en toda la provincia, así que, y te digo que se han comunicado muchas personas porque son temas que interesan y que bueno, comienza la temporada, podríamos decir, ¿no? Así que bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la introducción y por la invitación al programa. Más que nada, saludos a todos los televidentes. Y sí, hoy casualmente estamos celebrando el Día Mundial del Asma y nos toca, como bien dijo la presentación, ya un día frío, bien otoñal, con llovizna. Y sí, la verdad que los temas para tratar en la noche son amplios, hay poco tiempo y la verdad que qué mejor de empezar a hablar por lo que es bronquiolitis, sus consecuencias con lo que sería el lactante sibilante y el asma bronquial. Hay que tener en cuenta que las infecciones respiratorias agudas, conjuntamente con la diarrea, causan el 50% de las muertes en los niños menores de 5 años y representan el principal motivo de consulta en la edad pediátrica. Los virus son los agentes responsables que con mayor frecuencia producen estos cuadros, los superan en una relación a 3:1 con las bacterias en las distintas series publicadas. La bronquiolitis, la neumonía, la laringitis subglótica son las tres más relevantes en esta época del año. La bronquiolitis es la causa más frecuente de sibilancias agudas, sí, en el lactante menor a 12 meses. También es una de las enfermedades respiratorias más frecuentes de la infancia. Hay que tener en cuenta que el 10% de los niños menores de 12 meses padecen o, digamos, contraen esta enfermedad.
la cual en la gran mayoría de los casos es leve, se autolimita, es benigna, de una evolución amigable. En 10 a 14 días aproximadamente el cuadro se resuelve. Y en aquellos niños que persisten con más sintomatología en ese periodo agudo, aquellos que por ejemplo han requerido una internación y ya se pasan de 3 semanas de estar internados por una bronquiolitis, Sí. Habitualmente hay otros gérmenes que por ahí pueden producir un daño crónico en ese pulmón y eso jugar un rol que afecte la calidad de vida de ese lactante en el corto, mediano y largo plazo. Hay que tener en cuenta que, sin embargo, es tan común esta enfermedad. Hay que tener en cuenta que hay más de 7.000 publicaciones del tema y hasta el día de hoy no hay un tratamiento efectivo para esta entidad. Tampoco se ha podido establecer una forma efectiva de poder prevenir la enfermedad, o sea, no hay una forma de prevenirla. Sí. Y tampoco se puede decir cómo puede llegar a evolucionar en el largo plazo estos chicos. O sea, eso es lo que genera un gran misterio en el desarrollo futuro del asma bronquial, ¿sí? Entonces, bueno, para tratar de definir a la bronquiolitis lo tenemos que considerar como un primer episodio de una enfermedad aguda, difusa y estacional. Habitualmente se produce en otoño y en invierno, de causa viral que afecta el aparato respiratorio de forma difusa y bilateral, Sí. tanto de lo que es vía aérea superior como de vía aérea inferior. Se manifiesta clínica y funcionalmente por una incapacidad ventilatoria de tipo obstructiva, es decir, hay taquipnea. La taquipnea es cuando el chico tiene una frecuencia respiratoria más elevada. Hay una expiración prolongada y hay sibilancias. Las sibilancias son esos sonidos musicales o audibles, como un chillido de... Lo que la gente llama chillidos en el pecho, ¿o no? Exactamente, Sí. exactamente, el chillido de pecho. Bien. Afecta a niños menores de 12 meses, como le habíamos comentado, y ahí en la pantalla se pueden ver los agentes etiológicos más comunes. El virus inicial respiratorio, que tiene mayor circulación en otoño, en invierno. El virus para influenza 1, 2 y 3, más común de observar a fines de invierno. El virus de influenza A y B es más de invierno. Son los mismos de la gripe, el A y B, ¿no es cierto? Exactamente. Sí. Y para influenza A y B hay profilaxis. Sí. Para adenovirus no. El adenovirus es otro tipo de virus que habitualmente puede generar mayor compromiso a nivel del parénquima pulmonar, también de mayor circulación en invierno y primavera. Los rinovirus, más también común en invierno, y otros virus respiratorios como el metanemovirus, bocavirus, el coronavirus, que generó la pandemia que todavía estamos atravesando. Sí. En la próxima diapositiva se puede llegar a observar la famosa torta. Un poco la distribución porcentual. El rojo es equivalente al compromiso que genera el virus incisional respiratorio. Es el más frecuente por lejos. Sí. Sí. Sí, más o menos entre el 50 y el 60% de los casos está involucrado este virus. Después hay coexistencia de virus incisional respiratorio con rinovirus en un 14%, solamente rinovirus en un 11%. Todos estos son valores aproximados, y otros virus respiratorios en verde en un 10%. Y coinfecciones con otros gérmenes como bacterias se pueden dar en un 8% aproximadamente. Bien. Había algo que decías después de la epidemiología, ¿no es cierto? Que lo que se considera la epidemiología. ¿Qué es esto que estamos viendo acá? Exactamente. ¿No? Sí, habitualmente los lactantes más comprometidos son aquellos que están entre los 2 y los 6 meses. Como dijimos, es una enfermedad que predomina en meses de otoño y de invierno. El 1 al 3% van a requerir internación, y aquellos niños que requieren internación puede llegar a aumentar un 50% cuando existen factores de riesgo, como por ejemplo la prematurez, enfermedades crónicas neonatales como la displasia broncopulmonar, la fibrosis quística, inmunodeficiencias, el hacinamiento, el menor de 3 meses, el paciente que tiene cardiopatía. Esos son chicos que tienen un riesgo aumentado de padecer la enfermedad más grave, sí, y de tener que internarse. Y la mortalidad puede ser baja en la gran mayoría de los pacientes si no hay factores de riesgo. Este riesgo, digamos, puede llegar a ascender a un 37% en los que están afectados por por ejemplo, una cardiopatía congénita. Bien. O por enfermedades subyacentes. Exacto.
Hay un gráfico que habíamos visto una vez, ¿no es cierto?, donde se explicaba lo que es la fisiopatología, ¿no?, que creo que es una imagen que vamos a ver ahora. Esto para hacer un poquito rápido. Para entenderlo. Y didáctico, para que se entienda en las familias. El común denominador de la enfermedad es la hipoxemia. Hay infección en lo que es el tracto respiratorio, alto y bajo, por un virus. Este virus produce un infiltrado linfocitario, o sea, es un tipo de infiltrado común que tienen los chicos que tienen una bronquiolitis. Esto genera una lesión a nivel del epitelio, produciendo necrosis del epitelio respiratorio de forma difusa a los dos pulmones, arriba y abajo. Esto también contribuye a producirse tapones mucosos y edema es como más inflamación. Sí. Todo esto genera una obstrucción canalicular que puede ser parcial o total de los bronquíolos. Los bronquíolos son lo más periférico, lo más distal de los pulmones. Son los bronquios más chiquititos. Exactamente. Esos son los que terminan produciendo y desarrollando esta enfermedad. Y esto genera hiperinsuflación. Hiperinsuflación pasa que el chico ingresa el aire, le cuesta sacar el aire, retiene el aire. Esto genera una alteración BQ. BQ quiere decir de lo que es ventilación y perfusión. Y atelectasia son pequeños pedacitos del pulmón o segmentos o subsegmentos pulmonares que al no tener buena ventilación colapsan, como un globo que no se vuelve a inflar. Bien. Y todo esto termina produciendo hipoxemia. Y la hipoxemia es esta desaturación en la sangre que habitualmente los padres cuando llevan a un chico a la guardia... Es la falta de oxígeno, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, cuando viene ese chico a la guardia o a tu consultorio, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los síntomas que vamos a encontrar? ¿Cuáles son los síntomas, aparte de que uno ve la sensación esa de falta de aire? Nos vamos a encontrar con una serie de síntomas que son los que vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Bien, el cuadro clínico habitualmente puede tener un síndrome febril, habitualmente no es que hagan mucha fiebre los chicos con una bronquiolitis de 1 o 2 días, y síntomas de vía aérea superior, de colonización, como una rinorrea, una congestión, la tos, la taquipnea y la retracción costal, el aleteo nasal se dan cuando los cuadros son más moderados y severos, lo mismo la aspiración prolongada, y es una de las características patognomónicas del chillido de pecho de este niño, le cuesta sacar el aire, y las sibilancias, ¿sí? Son los síntomas más comunes que presenta la enfermedad. Perfecto. Bien, tenemos factores que aumentan el riesgo de infección. El riesgo de infección, ¿no? Bien. Es un poquito los factores de riesgo que comentábamos un poquito anteriormente. Sí. Pero bueno, el nacer, por ejemplo, dentro de las 6 semanas anteriores a lo que sería el ciclo de la pandemia, nacer, por ejemplo, en marzo o en abril en la Argentina, eso aumenta el riesgo de infección. Nacimientos múltiples, el hacinamiento, hermanos que concurran al colegio, o sea, hermanos mayores que concurran al colegio, concurrir a una guardería, el tabaquismo pasivo, son algunas de las causas que pueden aumentar el riesgo de infección. Perfecto. Estas son imágenes de lo que sería una radiografía de tórax en un niño que haya requerido una internación por una bronquiolitis. En el cuadro de la izquierda se pueden ver un poquito estos patrones patológicos de atrapamiento aéreo, hay un infiltrado alveolar en lo que es la parte de la derecha, hay hiperinsuflación, horizontalización de las costillas, aplanamiento diafragmático, se ve más aire de lo que tendría que tener esa caja torácica, lo mismo por ahí luce más en el perfil, ese aumento del espacio retroesternal. Ahí hay una pequeña imagen más blanca que dice atelectasia del lóbulo medio. Estas son complicaciones de un proceso de una bronquiolitis. Y es parte del pulmón que ha dejado de funcionar, ¿no es cierto? No hay intercambio de gases, ni llega... Es una zona donde termina produciendo perfusión sanguínea, pero no hay oxigenación. No hay oxigenación. Y entonces no hay un intercambio gaseoso, esto aumenta mucho la hipoxemia en el chico. Está bien. Esto es lo que a vos te certifica una placa, el diagnóstico de una bronquiolitis. Bueno, está linda esa pregunta. En realidad el diagnóstico no es radiográfico. Esto seguramente ha tenido una complicación o una evolución tórpida. Correcto. Posiblemente ha persistido más oxígeno, ha necesitado más oxígeno este chico en su evolución clínica.
entonces por ahí le habrán sacado la radiografía. De forma ambulatoria no solemos solicitar radiografías a un chico con bronquiolitis. A ver, si entiendo bien, si un chico con todos los síntomas que vos describiste, signos y síntomas, ese que viene agitado, que tiene las costillitas que se le notan, que prácticamente uno puede aseverar que es una bronquiolitis. Después habrá que buscar cuál es la causa, si es el sincitial respiratorio, si es otro virus, pero el diagnóstico es bronquiolitis, casi con certeza. Sí. No hace falta otro examen complementario, al menos en ese momento. Para nada, no. Perfecto. Bien. Hay un score, ¿no es cierto? Un score, una puntuación, digamos, que se utiliza. Esto es un score de tal que está modificado por la leucemia, en donde uno puede determinar, esto se usa mucho en las guardias de emergencia pediátrica, en el domicilio, por ahí uno se pregunta como padre si su hijo está más o menos comprometido o muy comprometido. Bien. Viéndolo al chico es mucho, pero a veces por ahí uno tiene cierta mala percepción de la gravedad de algunos síntomas y por ahí uno termina cometiendo errores. Y esto es una forma de hablar en común, con un común denominador, para poder lograr poner un puntaje, en donde se toman en cuenta parámetros clínicos como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, en donde acá se discrimina por la edad en menores y mayores de 6 meses, la presencia de sibilancias y el uso de músculos accesorios. Hay que tener en cuenta de que la saturación de oxígeno guarda una relación muy directamente proporcional a la gravedad del episodio. Ese oxímetro de pulso que solemos usar, algunos padres por ahí siempre preguntan si les conviene tener un oxímetro de pulso en la casa. Es una opción, no lo recomiendo para todos, pero bueno, es una opción y con esto uno puede tener idea de que si está por arriba del 95% estamos bien, si estamos entre 92 y 95% estamos con una crisis moderada, ya hay hipoxemia, y es más grave si está por debajo del 92%. Bien, perfecto. Te hago una consulta que es muy frecuente y que es el chico que tiene sibilancias o silbidos o chillidos, como quiera, en la etapa en que todavía no fue a la escuela, ¿no es cierto? En la etapa preescolar, que es una etapa, digamos, donde uno dice, ya en la etapa escolar se maneja de otra manera, ya están más alertas, hasta los maestros conocen a los chicos, pero en la etapa preescolar, ¿hay algo que podamos decir de esto? Sí, es lo que queríamos hablar también hoy, que son justamente el lactante sibilante, ¿no? Las sibilancias en el niño preescolar. Una cosa que no hablamos de la bronquiolitis, para terminarla, era la parte del tratamiento. El tratamiento, sí. Y el tratamiento es hasta el día de hoy bastante controvertido y hay dos lineamientos básicos. Lo que se sabe es que la oxigenoterapia y la hidratación es lo que realmente es efectivo en estos chicos. El uso de broncodilatadores puede ser recomendado en un grupo o subgrupo de chicos con bronquiolitis porque algún grupo no responde adecuadamente a los broncodilatadores, no está contraindicado, pero no demuestra efectividad la utilización de corticoides. Bien. Y otros broncodilatadores también no es necesario que se tengan que emplear. Bien. Así que básicamente el tratamiento consiste en medidas de sostén, dejar al chico tranquilo, en una posición semisentada, asegurarse la hidratación, la alimentación, y en aquellos casos que requieran internación, requieren apoyo de oxígeno y mayor intervención médica. Lo mismo la kinesioterapia en una etapa aguda, catarral, está relativamente también contraindicado. Hay que dejarlo más tranquilo posible al chico. Salvo de una telectasia, que realmente ahí sí está corroborado y comprobado que la kinesioterapia convencional ayuda mucho a desobstruir ese pulmón atelectásico. Perfecto. Vos lo dijiste muy bien en números, ¿no es cierto? Y hablábamos de que no necesariamente todo chico que tenga una bronquiolitis va a ser internado. Hay un porcentaje que puede ser. Ahí son importantes los que llamamos signos de alarma, de alerta, porque pero doctor, ¿me va a mandar a casa con el chico con una bronquiolitis? Y hay algunos criterios para decirle, sí, vaya, pero si aparece esto y esto, 3, 4 tips que nos puedas decir, bueno, tienen que volver porque probablemente lo tengo que internar.
Sí, siempre la edad del chico ya es un desafío. Si el chico tiene menos de 6 meses... Mejor que se quede. Es complicado, la puede pasar mal. Sí. Pero el concepto general es que la gran mayoría no requiere internación. Bien. Y el 1 al 3% nada más requiere internación. Sí. Y como tips es la dificultad respiratoria, la madre o el padre que no lo ven bien al hijo es porque evidentemente no está bien el chico. El ojo clínico de la madre. Ni duden en correr al pediatra o una guardia de emergencias para que lo evalúen, que tomen una oxiometría de pulso, ver cómo está saturando ese chico y ver qué se puede dar como para que mejore. Y ahí es lo que hablábamos un poquito del tratamiento, que a veces es un poquito controvertido. Hasta el día de hoy sigue siendo un poco controvertido. Perfecto. Bueno, bronquiolitis por ahora estamos. Vamos a ver entonces, hablábamos de la sibilancia, ¿no es cierto?, en el niño de la edad preescolar. Muchos chicos que sufren una bronquiolitis en edades de la lactancia y la etapa o la edad preescolar y lo mismo en etapas escolares, continúan con episodios de sibilancias recurrentes. De hecho, la prevalencia de la obstrucción bronquial del lactante y el niño pequeño es del 50% por debajo de los 3 años. Y esta cifra tiende a caer a un 30% a los 5 años. Hay que tener en cuenta que esto representa aproximadamente un 25% de admisiones hospitalarias y en esta época del año suele duplicarse a un 50%. O sea que muchos chicos que vuelvan a tener episodios de obstrucción bronquial recurrente la pasan mal, habitualmente la gran mayoría desencadenadas por infecciones respiratorias virales y requieren internaciones. Bien, perfecto. Como causas de las sibilancias en el niño preescolar, las más comunes son las sibilancias postbronquiolitis y el asma bronquial. Hay otras causas menos comunes que representan el 10% aproximadamente, como la fibrosis quística, la displasia broncopulmonar, la bronquiolitis obliterante, la traqueomalacia, la tuberculosis, la disquinesia ciliar primaria, inmunodeficiencias, para mencionar algunas. Todas estas entidades clínicas tienen características que le son propias. Bien. No es un niño que es sano y que se enfermó por bronquiolitis y después empieza con sibilancias recurrentes. Exacto. Otros motivos que son más raras o que pueden producir sibilancias recurrentes son las que se ven acá en pantalla. Que hay que pensarlas, ¿no? Como las compresiones extrínsecas, los anillos vasculares, las adenomegalias, el quiste broncogénico, la aspiración, secundario reflujo gastroesofágico, las fístulas traqueoesofágicas, un cuerpo extraño o alguna cardiopatía con hiperflujo pulmonar. Son causas mucho más raras. Sí. Bien. Perfecto. Tenemos esto que, bueno, algunos datos que nos trajiste como para... Es un estudio que se hizo y se publicó en el año 2016. En realidad concluye cuáles son los factores de riesgo para, digamos, padecer sibilancias recurrentes, como por ejemplo el medio socioeconómico bajo, antecedentes de asma en la familia, la asistencia a guarderías, el sexo masculino, el tabaquismo durante el embarazo. Esos son los factores que resultan de mayor riesgo para padecer sibilancias recurrentes. Perfecto. Bien. Y una pregunta que surge siempre, ¿no es cierto? ¿La infección viral, causa o consecuencia? Bueno, esto siempre todavía genera controversias. No se sabe, hay dos hipótesis, ¿no? La serial y la hipótesis paralela. La hipótesis serial plantea aquellos chicos que son sanos previamente, que son nacidos de término, con un peso adecuado para su edad gestacional, que sufren una bronquiolitis y a consecuencia de esto, sea por virus inicial respiratorio o por rinovirus, comienzan a padecer sibilancias episódicas a lo largo de su primera infancia. Y después está la hipótesis paralela que plantea que el chico tiene una susceptibilidad previa, genéticamente marcada, y esta ha sido la consecuencia de tener una bronquiolitis y también paralelamente sibilancias recurrentes. Hay un estudio que se publicó ya hace varios años atrás, que es el estudio publicado por el doctor Fernando Martínez. Es un estudio que se inició en el año 1980 por el doctor Taussig en Estados Unidos y lo continuó este doctor, que se continúa hasta el día de hoy. Es un estudio... ¿Siempre en preescolares? Sí, esto en chicos preescolares.
de 0 a 6 años, sí, en donde se reclutaron 826 chicos. Por ahí en la próxima imagen se puede dar a ver. Sí, 826 exactamente. Y se llegó a la conclusión de que la mitad, el 51%, no tenían sibilancias recurrentes y 49% sí lo tenían. Y de estos, el 20% sibilaron en los primeros 3 años, pero no a los 6 años. Y ese es el dato que ahora todos estos factores los vamos a ir planteando ahora. El 15% no sibilaron antes de los 3 años, pero sí a los 6 años. Y 14% sibilaron en todo momento. Son los asmáticos estos. O sea, prácticamente asmáticos. Sí. Sí. Tenés otros porcentajes, ¿no es cierto?, de 20%. ¿no? El grupo del 20%, que eran los que tenían sibilancias recurrentes transitorias, que eran los que sibilaban en los primeros 3 años, pero no a los 6 años, se observó que no tenían antecedentes de asma o de atopía, no había presencia de madres fumadoras, o sea, había un descenso de una función pulmonar que es el VMAX-FRC, sí, dosaje IgE y el test cutáneos normales. O sea, hacían dosaje IgE a los 9 meses y tenían test cutáneos normales. Y en el caso de los dos grupos o subgrupos de 15 y 14%, los que no sibilaron antes de los 3 años, pero sí a los 6, y los que sibilaron en todo momento, tenían como antecedente común que eran pacientes de madres asmáticas o padres asmáticos, había rinitis alérgica y o eczema en la piel. Perfecto. Bien. Acá esto es una curva en donde se pueden observar los distintos fenotipos de presentación en niños preescolares. Es como tratar de demostrar un poco la evolución natural de las sibilancias, sí, desde el nacimiento hasta los 6 años y más. Y en la primera curva, acá se ve un poco corrido, sí, pero en la primera curva es la curva que está en rojo. Ahí podemos observar lo que son sibilantes transitorios. Los sibilantes transitorios tienen la característica de tener síntomas durante los primeros 3 años de la vida. sí. Son chicos que habitualmente no tienen antecedentes familiares de primer orden, como asmáticos o atópicos. Tienen el riesgo de padecer en la familia hermanos mayores que conviven con ellos y tienen una función pulmonar que se ha comparado con los controles disminuida. Desde el punto de vista estructural y funcional, la función pulmonar está un poco deteriorada, genéticamente marcada, y es lo que hace que estos chicos tengan sibilancias recurrentes hasta la edad de los 3 años y después empiezan a desaparecer y se autolimita. Bien. Este es el motivo por el cual estos chicos a veces no responden adecuadamente a tratamientos con corticoides inhalados o inhibidores de los leucotrienos. Perfecto. El otro grupo es el grupo de los sibilantes persistentes no atópicos, que está entre los 3 y los 6 años. Y estos son chicos que tienen, sería el asma no atópica, son los chicos que tienen sibilancias de los 3 años hasta lo que sería la pubertad, a los 11, 13 años. Son chicos que tienen una función pulmonar levemente comprometida, pero va repuntando a la preadolescencia. Bien. Y después está el último grupo de la curva, que era el que está entre los 6 años, es el que está de los 0 desde el nacimiento, quiero decir, sí, hasta los 6 años y más, que son los sibilantes atópicos. Esos son los que siguen sibilando hasta la etapa o hasta la edad adulta. Bien. Estos son unos criterios para tratar de establecer un índice clínico. Hay criterios mayores y criterios menores. Es una forma bastante práctica, clínica, útil. Se basa en un concepto clínico y de laboratorio, en donde un niño que tenga más de 3 episodios de obstrucción bronquial a lo largo de un año y tenga un criterio mayor, que podría ser diagnóstico médico de asma en los padres, en el padre o en la madre, o que tenga el diagnóstico de eczema, o que tenga 2 criterios menores, por ejemplo, rinitis alérgica, o que tenga sibilancia fuera de resfríos virales, de episodios virales, o que tenga eosinofilia elevada, mayor al 4%, o un criterio mayor o 2 criterios menores, hace que ese chico tenga un 70% de probabilidad de ser asmático superado la etapa preescolar. Cuando hablamos, te pregunto porque es algo que que los padres preguntan mucho también, ¿no es cierto? Si vos tenés
Bueno, si uno de los padres es asmático o los dos padres son asmáticos, ¿no es cierto? Y esto que decías del eczema. El eczema puede ser desde la dermatitis del pañal, esa que no se cura nunca, y el eczema en la piel, y el chico que constantemente... Ese potencialmente puede ser un chico que puede llegar a tener alguna patología respiratoria, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Eso es de eso hablamos cuando hablamos del eczema, ¿no? Sí. Y si uno, bueno, ve estos criterios, hay que abrir los ojos y como que prepararse un poquito para... Son criterios que obviamente no se lo pueden considerar como un gold estándar, como para poder predecir cómo se va a comportar a lo largo de su infancia ese chico con sibilancias recurrentes, pero es una forma de tener cierto acercamiento clínico. Tiene baja sensibilidad y bastante alta especificidad. Bien. Pero hasta el momento realmente es útil contar con ese índice clínico. Bien, yo te propongo antes ir a estas conclusiones como para cerrar un poco todo lo que es el sibilancias, y dejamos después un pequeño párrafo después de un corte para hablar de asma, que bueno, en conmemoración también a la fecha. Bueno. Pero estas conclusiones me parecen muy importantes, así que no me gustaría pasarlas por alto. Bueno, la prevalencia de sibilancias, como conclusiones, la prevalencia de sibilancias recurrentes es elevada en niños menores de 5 años, hablábamos del 50%. Frecuentemente está relacionado con infecciones virales y no es sencillo diferenciar estos episodios de asma. Las clasificaciones previas, sibilancias episódicas, sibilancias frecuentes o transitorias, persistentes o de comienzo tardío, no parecen ser herramientas clínicas de utilidad. Los lactantes con sibilancias postvirales evidencian una inflamación neutrofílica, a diferencia de los sibilantes con factores de riesgo para asma, que presentan una inflamación eosinofílica. Y hasta el momento existe insuficiente evidencia sobre la efectividad de los corticoides inhalados y el montelukast en niños con sibilantes postvirales. Bien, bueno, perfecto, Poli. Hablamos de bronquiolitis, hablamos de esto que fue muy interesante, ¿no es cierto?, que es el niño sibilante, porque por ahí los padres dicen, no, él no es asmático, pero le chilla el pecho, tiene silbidos, tuvo o no tuvo bronquiolitis. Me parece que es bueno que estemos alerta ante esto. Bueno, recuerden que pueden comunicarse con nosotros vía mensaje, lo están haciendo obviamente, pero les recuerdo, ahí están los teléfonos, el 3764-221440. Hay algunos mensajes que el doctor después seguramente nos va a aclarar. Y vamos a ir a una pequeña pausa, breves minutos, y vamos a cerrar el programa con el tema del día, digamos, que es el asma bronquial, ¿no es cierto? Que hay una altísima incidencia en nuestra zona y estamos en una etapa especial, en una época especial, comienza un periodo de cambios de clima y ya los padres de los chicos que son asmáticos también se están preparando. Requerirán un tratamiento preventivo, hay que saber si es asma o no, hay que hacer un diagnóstico correcto. Bueno, todo eso nos va a aclarar el doctor Van Donseler, así que les pido un par de minutos y ya volvemos.